Bien, Sí, todo bien. Sí. gracias. Muchas gracias por sus confirmaciones. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Esta mañana tenemos el gusto de recibir al maestro Roberto Salazar, a quien me voy a permitir presentar de manera muy breve antes de cederle la palabra. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Comercio Internacional, maestro en Derecho Aduanero, cuenta con certificación en Operación Aduanal, ha sido colaborador de diversas revistas especializadas en materia fiscal, comercio exterior y aduanas, así como catedrático del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad La Salle. También es consultor empresarial en materia de comercio exterior, principalmente en estrategia fiscal y aduanera, también en auditoría de operaciones internacionales y operación de programas de fomento a la exportación, asesor de diversos sectores productivos relacionados con el comercio exterior, enfocado a procedimientos aduanales, logísticos, fiscales y administrativos. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Les recuerdo que esta sesión está programada para concluir a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Ya Roberto nos estará indicando los tiempos correspondientes para hacer el break. De igual forma, pedimos atentamente del apoyo de todos ustedes para que nos ayuden a ejecutar el orden en la sesión. Todos tienen el micrófono habilitado, sin embargo, les pedimos que nos ayuden utilizando la función de levantar la mano en caso de que requieran participar o bien que nos dejen sus comentarios en el chat y con gusto los vamos a atender en cuanto sea posible. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos de nueva cuenta. Adelante, Roberto, por favor. ¿Qué tal? Buen día. No sé si se escucha y se ve la presentación. Hola Roberto, buen día. Sí, ya te estamos viendo, te escuchamos y ya se está compartiendo la presentación. Perfecto. Entonces, damos inicio, ¿verdad? Adelante, por favor, muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Pues buen día a todos. Vamos a iniciar con esta, con esta presentación que tiene que ver con todo lo relativo al tema de valoración aduanera, incrementables, decrementables, y también pues la parte evidentemente de los Incoterms. Partiendo que pues ahora mismo es un tema cada vez más importante, pues por todo lo que se viene a partir, se supone, ¿verdad?, del 1 de abril, que es la transmisión de la manifestación de valor en forma electrónica, es decir, por ventanilla única, y todo lo que esto conlleva, que la autoridad tenga, al menos en tiempo real, como son los COBES, ciertos datos sobre el valor de nuestras mercancías para efectos aduanales y que sabemos que impacta ya sea en la determinación o en el pago de contribuciones y aprovechamientos. El curso no es de manifestación de valor electrónica y pues como aquí lo sabemos en el Instituto Karen, pues necesitamos primero conocer toda la parte de valoración, toda la parte incrementables, decrementables, Incoterms y después meramente transmitirlo. Ha sucedido que algunas personas pues quieren transmitir algo sin tener estas bases que intentaremos hoy plantear en conjunto con ustedes, toda la parte de valoración. ¿Ok? Cualquier duda o pregunta que tengan, por favor háganla, escríbala en el chat para efectos de tener un conocimiento homogéneo entre todos, casos que puedan compartir, sería muy valioso, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a iniciar después de un par de horas, un poco menos, podríamos tener un descanso de unos 15, 20 minutos. Regresamos para terminar a más tardar a las 2, unos 5 minutos antes, ¿de acuerdo? Y bueno, partamos de esto a nuestra consideración. Lo que vemos en pantalla son los cuatro elementos que determinan lo más importante en un tema de operación aduanera. Toda la parte de no sé si se escucha bien, me pueden decir, Gracias, ¿alguien? Roberto. Yo te escucho perfecto. Creo que este tema del audio tiene mucho que ver con los equipos, pero varios participantes nos están indicando que se escucha bajito. Yo te escucho muy bien, pero bueno, estoy en una oficina sola. No sé si también tenga que ver el tema del ruido ambiental, pero igual si nos pudieras ayudar con el volumen estaría perfecto.
Ok, ok. Pues bueno, déjenme ver. Si no se escucha del todo bien o se escucha muy bajito. A ver, ajá, dicen personas que sí se escucha. Sí, enseguida lo revisamos. También sí considero que puede ser también temas del equipo, pero enseguida buscamos la manera de mejorarlo. Permítanos un momento. A ver, denme un segundo. Ahí ya se escucha mejor o se escucha igual, perdón. Yo lo escucho bien. Ok. Ah, ok, ya creo que dicen que ya se escucha bien. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, por favor, avísennos para hacer los ajustes respectivos. Perfecto, muchas Gracias. gracias. Ok, entonces les mencionaba que estos son los cuatro elementos que nuestro a entender son los más importantes que rigen una correcta operación en las aduanas, todo lo relativo a la clasificación arancelaria. Nada más denme un segundo porque se dejó de proyectar. Denme un segundo. Listo. Les mencionaba el tema de la clasificación arancelaria. Pues cada vez es más importante, sobre todo por el tema de los planes de fiscalización de la autoridad respecto a que ha detectado que algunas empresas han deseado cambiar fracciones arancelarias ante el aumento de los aranceles y evidentemente el SAT se ha dado cuenta de ello. El tema de la clasificación marca pues prácticamente todo desde un arancel, una regulación, una norma, un permiso, una cuota, todo aquello que está directamente relacionado con la parte de permisos, avisos, padrones, PROSEC, IMEX, sensibles, no sensibles, todo lo determina prácticamente la fracción. Precios estimados, que lo vamos a comentar brevemente, que tiene que ver incluso con NICOS, ¿no? Nos determina un precio de referencia para efectos de cuentas o maneras de garantía. Ese es el paso uno. Tener certeza sobre la fracción arancelaria es fundamental y de ahí que nuestra sugerencia sea, en caso de duda razonable, cambios de criterio, es que puedan formular consultas ante la autoridad para que nos emita una resolución formal a favor del contribuyente peticionario. Segundo punto, origen. Señores, el tema de origen cada vez cobra mayor relevancia. Acuérdense en la importación, el SAT ha implementado 3 identificadores para poder fiscalizar el tema de origen cuando importamos y aplicamos una prueba de origen, ¿de acuerdo? Cuando dice que no se escucha, ¿no? Yo creo que es un tema de tu parte, Francisco, si quieras reiniciar, yo creo que ayudaría. Eh, a la importación, 3 identificadores, lo que es tele, PO y el EO. Acuérdense, estos 3 son los que la autoridad está utilizando para efectos de hacer revisiones a proveedores en el extranjero que emiten pruebas de origen y que yo en México las aplico, ajá, con el cual pago menos IGI, pago menos DTA y por ende pago menos IVA. Entonces, acuérdense de esto, muy auditado también porque se dio cuenta el SAT que ante un aumento de aranceles del 23, del 24 y del 25, o sea, en estos 3 años los aranceles, como todos sabemos aquí, han ido en aumento. Entonces también se dio cuenta la autoridad que, a ver, Perdón, Roberto, sí, nos siguen ajá, comentando que si pudieras, si tienes un micrófono adicional, si se pudiera mover como para que quede más cerca o de frente a ti, creo que nos ayudaría un poco.
A ver, no sé, a ver, ahí hice un cambio en el micrófono, no sé si se escucha mejor. A ver, ya nos están diciendo, Rubén, se escucha Sí, así perfecto. ya se escucha Que bien. ahí está perfecto. Mil Ah, gracias. perfecto. Vale. Bueno, perdón. Bueno, entonces el tema de origen a la importación es fundamental para el tema de auditorías del SAT hacia tus proveedores y nos desconozcan pruebas de origen, ¿correcto? Entonces ahí les recomendamos lo siguiente. Parte de lo que vamos a ver más adelante es el tema del famoso 81 del reglamento, que tú sabes que son una serie de documentos que van a ir acompañando a nuestra manifestación de valor para darle soporte al valor que vamos a transmitir. En ese sentido, acuérdate que tanto el 81 del reglamento como ahora una regla que ya no sabemos de memoria, que es la 3142, que va de la mano con el 59 de la ley, que es el famoso expediente de materialidad. Demostrarle a la autoridad que sí existo, que sí tengo personal, que sí tengo activos, que sí tengo domicilios, que sí tengo todo, ¿no? En ese sentido, siempre nos hace referencia a contratos. Los contratos son muy importantes para efectos no solo del valor, de la materialidad y ahora cobran mucha relevancia para temas de origen. Si el proveedor me emite una prueba de origen y ante una revisión o cuestionamiento del SAT no logra probar que la mercancía es originaria, pues el que termina pagando soy yo como importador. Entonces, valdría la pena que en el contrato de compraventa, que reitero, me va a servir para el valor, me va a servir para materialidad, también incluyamos cláusulas relativas en materia de certificación de origen. Porque si el proveedor mintió y gracias a eso yo dejé de pagar, al que le van a cobrar es a ti. Entonces, señores, formulen contratos que se incluyan cláusulas también de origen. ¿Ok? Esto habla a la IMPO, ¿eh? A la EXPO, pues también es delicado estar emitiendo pruebas de origen a diestra y siniestra para productos que se exportan y que probablemente no hice el análisis correcto, no me pasaron los costos correctos, no tengo todas las fracciones de los insumos y me aviento a emitir pruebas de origen. Ahora, a mi cliente en el extranjero también, ¿verdad? Puede verse afectado por haber emitido una prueba de origen que resultó sin sustento. Tercer elemento, el régimen aduanero. Bueno, pues uno de los cambios en la ley aduanera, como sabrás, fue incluir una definición de lo que es un régimen aduanero. Por toda la vida no había existido un concepto de qué es un régimen. Y entonces solo decíamos, hay 6 regímenes, que el temporal, que el definitivo, pero cada quien formulábamos nuestra propia definición. Es el destino que le vamos a dar a las mercancías, es la calidad migratoria que va a tener los bienes, es bla, 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 ¿no? Ahora ya hay un concepto de régimen. ¿Y por qué hago el comentario? Pues porque el régimen, tú sabes que hoy, particularmente en 2026, el SAT está en la mira de la CIMEX, ya lleva años. Dos, depósito fiscal. Tres, recinto fiscalizado estratégico. Estos 3 regímenes que se consideran programas de diferimiento de aranceles, ante los ojos del SAT y de muchas personas, se le ha dado mal uso. Simulan que importan en temporal y después retornan cuando la mercancía se quedó aquí. Simulan que hacen operaciones virtuales y jamás se envió. Dicen que se va a fabricar y no se fabrica. Y ingresa con una fracción y se saca con otra. Entonces, la verdad es que ha habido muy mal uso. Entonces, el régimen, ¿estás de acuerdo? Me impacta en gran medida en el cumplimiento de no regulaciones, de si tengo que cumplir un aviso o no, de NOMS. Entonces, hay muchos estímulos, tanto fiscales como administrativos, que van directamente relacionados con el régimen. Entonces, dependiendo del régimen en el que yo esté operando, será, ¿verdad?, mayores responsabilidades que tenga que cumplir porque fui exento de muchas medidas en el punto de entrada al país. Entonces, la verdad es que hay IMEX que le están sufriendo fatal por malos manejos, cero interés en invertirle al personal, cero apoyo para meter más gente en el equipo de logística. Hay mucha rotación y esto nos lleva a multas estratosféricas. Entonces, la verdad es que en muchos de los casos, la gran responsabilidad es de las direcciones de las empresas, al no hacerse sensibles que el tener estos esquemas implica mucha obligación. Pero bueno, cuarto y último, y es nuestro tema de hoy, valoración. Ya tengo bien identificada mi fracción, perfecto.
Puedo demostrar que el origen de las mercancías está debidamente soportado, tanto a la IMPO como a la Expo en su caso. Estoy trayendo en definitivo, en temporal, llevo mis controles, tengo matriz de cumplimiento, etcétera. Perfecto. Pero ahora viene uno de los elementos más importantes, que es el valor en aduana. Y todos sabemos aquí que para efectos de la valoración aduanera, el SAT ha estado luchando por muchos años en contra de una práctica común que se denomina subvaluación. Y subvaluación es una forma del contrabando técnico, la declaración de las mercancías, pero con un dato erróneo, con la finalidad de omitir, con la finalidad de incumplir. Le cambio la fracción para pagar otro arancel, para no cumplir una regulación. Le cambio el país de origen para eludir una cuota, por ejemplo, para aplicar una preferencia indebida. 3, le cambio el valor para efectos de pagar menos. Entonces, el tema de valoración es fundamental y tan es así que obviamente el SAT dijo, oigan, señores, en el caso de una importación, pues tenemos 4 elementos que todos los que estamos aquí tenemos que ubicar. Acuérdense, para efectos del Código Fiscal de la Federación, que es un ordenamiento que aplica supletoriamente a la ley, en el artículo 5 dice que las disposiciones que tengan cargas tributarias a los contribuyentes debe de cumplir con 4 elementos. Algunos le llaman los elementos de las contribuciones o aprovechamientos: sujeto, objeto, tasa, tarifa y base. Voy a enfocarlo a la importación. Esto es bien importante porque en ocasiones es un poco complicado explicarle, sobre todo a los contadores, no es por hablar mal de ellos, pero tienen un perfil un poco diferente a los que hacen comercio exterior, donde piensan que la obligación de pago de un impuesto de importación está relacionado con la compra y no. Lo que vamos a reiterar hoy varias veces en esta plática es que tenemos 4 elementos para el pago de contribuciones. La primera es, hablando, vamos a poner el caso de la importación, de la introducción. Oye, vamos a importar y los 4 elementos son, reitero, sujeto. ¿Quién es el obligado al pago del impuesto general de importación? Artículo 52 de la ley. Esto es fundamental, ¿eh? Dice el que introduzca, jamás dice el que compra, jamás dice el que paga. Es decir, el hecho generador del pago es la introducción a México. Entonces, de repente hay personas que dicen, oye, ¿yo por qué tengo que pagar si no la estoy comprando la mercancía? Pues no, porque el hecho generador no es la compra, es la introducción. ¿Quién es el sujeto obligado a pago? Pues quien introduce. 52, ley aduanera. Siguiente elemento, objeto. ¿Qué es lo que estás trayendo al país? No, pues un siderúrgico. Ah, ok. Y para efectos de comercio exterior, ese siderúrgico se le corresponde, ¿verdad? Un código arancelario que en México se llama fracción arancelaria. Voy y busco según la ligie, ¿verdad? Una fracción que me otorgó mi agente aduanal y resulta que esa fracción paga 35%. Entonces, el objeto que es el siderúrgico. ¿Cuál es la tasa? 35%. Perfecto. Y me falta el cuarto, la base. ¿Cuál es la base? Base gravable. ¿Sobre qué voy a pagar el 35% por ese siderúrgico que estoy trayendo al país? Así se debe entender. Ah, la base, todos lo conocemos, valor en aduana. Entonces, para la autoridad dice, pues qué padre que esté tu fracción bien, qué padre que esté, tú eras el obligado, es un siderúrgico, pero si tu base está mal, me dejaste de pagar. Entonces, si es un 35%, pues entre más vale, más pago. Entonces, muchos, ¿verdad? Desafortunadamente, declaran un valor menor al real y eso se llama subvaluación, contrabando técnico. Entonces, este ha sido uno de los puntos muy importantes que ha buscado fiscalizar por muchas maneras el SAT, desde Incoterms, incrementables, decrementables, métodos de valoración que vamos a comentar, precios estimados, que también tú sabes que desde el año pasado había
ciertas mercancías como un precio de referencia. Decía el SAT, oye, esto es el valor normal, y lo pongo entre comillas, al que tú lo deberías de traer a México. Pero esto aplicaba vehículos usados, textil, prendas, calzado, nada más. Desde el año pasado, ¿qué vamos a encontrar? Muebles, juguetes, papel. Básicamente, y luminarias. 4 productos nuevos. Luminarias, papel, juguetes. Es muy importante esto, muebles, porque pues ya hay más mercancías donde se supone que el gobierno busca combatir el tema de la subvaluación. ¿Ok? Nada más una duda, dice aquí Osvaldo, en la parte del PO, como mencionamos hace un rato, el identificador PO es proveedor de origen, ¿no? En este caso nos indica que la mercancía, lo que busca el SAT es que me digas quién te certificó el origen de estas mercancías, porque yo puedo importar de una mercancía que viene, por ejemplo, de Estados Unidos, es originaria de Estados Unidos, pero el que me vende es un chino. Ese chino que está en China tiene una planta en Estados Unidos y a mí me envía y me certifica la empresa de Estados Unidos. Él es el que certifica las mercancías. ¿Quién me factura? Un chino. Lo que le interesa al SAT es quien emite la prueba de origen. Esa es la intención, no el que vende, Osvaldo. ¿Por qué? Porque dice el SAT, a mí qué diablos me importa el que venda. A mí lo que me interesa rastrear es quien está diciendo que es originario. A mí me interesa el americano, no el chino, porque el americano es el que mandó la certificación de origen. Entonces voy a ir a pedirle a él que me pruebe que es originario, no al chino, porque el chino solo vendió, no emitió la prueba de origen. Entonces es muy importante ahí, Osvaldo, que esa es la forma en cómo efectivamente el SAT trata de buscar quién está jurando que esto es originario. ¿Vamos bien? Bueno, ahora, pues aquellos que estamos en estos temas de comercio, de aduanas, de negocios, logística, tenemos, creo, una buena oportunidad, incluso laboral, para poder prestar servicios en otros países, porque mucha de la legislación que nosotros vemos aquí en México no es mexicana, deriva en gran medida de disposiciones que proponen organismos internacionales. Y aquí en pantalla ponemos los tres más importantes. El primero, lo conocen, la Organización Mundial de Aduanas, que particularmente creó el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que en México tenemos una LIGE. Antes era una LIGE, ¿no? Entonces, la OMA crea el sistema armonizado, identificar las mercancías a nivel mundial a través de unos códigos, 6 dígitos, cada país le suma, no le resta, ¿de acuerdo? Entonces, en México, nosotros lo incorporamos a nuestra norma a través de una ligie, ¿ok? Bueno, pero no me la invento yo. Obviamente puedo inventarme códigos, adicionar como reglas octavas. 980200, eso es mío, eso es para mí. Pero bueno, siguiente, la ICC, la Cámara de Comercio Internacional. Aquí vamos a hablar muchísimo, los 5 terms. La Cámara de Comercio Internacional crea las reglas Incoterms. Y aquí siempre les decimos, ¿verdad? Y más aquí en el Instituto Karen, donde siempre buscamos hablar con fundamento, con un soporte, donde dice, y más por el tipo de clientes que maneja Karen, de que no se vale decir, es que a mí Roberto me dijo, a mí Mariana me dijo, pues no, ¿dónde dice cuál es su base o su soporte legal para que yo actúe de esa manera? Entonces siempre tiene que estar documentado y por eso les recomendamos siempre, pues adquirir la versión oficial de las reglas Incoterms, no hay más. Es un libro que te vende la ICC en Ciudad de México y no hay que mejor que tener una versión oficial en español y en inglés antes de llegar a tablitas, a gráficas, a lee la versión oficial. Bueno, la ICC dice, ahí están las reglas Incoterms, úsenlas si quieren, ¿eh? Nadie te obliga. Vamos a comentar que en México, pues tengo que declarar un Incoterm, pero eso lo vamos a ver al final por un instructivo de llenado que es el anexo 22 de pedimento. Bueno, y la de en medio es el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que ojo, dentro del GATT
vienen como políticas que tenemos que cumplir los países que ahora formamos parte de la Organización Mundial de Comercio. Ajá. Entonces, dentro del GATT tenemos un apartado especial, que es el Acuerdo sobre Valoración Aduanera. Este artículo 7 del GATT, ojo, si tú lo lees, y aquí yo te dejo la liga, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que prácticamente es la misma redacción de los artículos que vas a ver en nuestra ley aduanera. Entonces, lo que tú veas en la ley aduanera del 64 hasta el artículo 79 de la ley, si lees este acuerdo de valoración anual, va a decir, pues es casi lo mismo. Pues sí, ¿qué dice la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que ahora es una organización, pero tiene como base este acuerdo? Dentro de este acuerdo, cuando alguien forma parte de la OMC, pues hay que cumplir estas normas, estos procedimientos. Entonces, si yo soy parte de la OMC, como el caso de México, desde los 90, pues tengo que cumplir esto. Pero si Guatemala también, pero si China también, pero Estados Unidos, pero si Alemania, pues sí, todos ellos formamos parte de la OMA, seguimos un sistema armonizado, todos ellos usamos la ICC, sí, pero además nos regimos por las políticas de la OMC. Entonces, lo que dije hace un momento, aquellos que estudian negocios, comercio y que aprendamos estas tres cosas, pues me van a servir aquí en México y en Guatemala. ¿Por qué? Porque la base es la misma. Obviamente va a haber algunas precisiones, adecuaciones por país, más formalidades en el despacho en cada uno, pero la esencia es la misma. De hecho, les puedo comentar que toda la parte de cuotas compensatorias, el procedimiento, que debe haber una investigación, que el antidumping, que bla, bla, lo propone desde el GATT, desde la OMC. Toda la parte de permisos, el techo arancelario del 35%, toda esa parte viene a nivel internacional. Y por ejemplo, en México tenemos la famosa BUSEM. La ventanilla única de comercio exterior no es algo que se haya inventado México, es algo que propuso la OMA. Entonces la OMA propone las buses, ¿no? Las ventanillas únicas en el mundo y cada país lo va añadiendo. Entonces, señores, estas tres organizaciones son la clave, la esencia de casi todo lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿ok? Bueno, algo importante, el temario, pues, ¿qué vamos a tratar de abordar? Bueno, bases grabables, fechas de entrada a México, los Incoterms, la vinculación con la valoración, incrementables, decrementables, póliza de seguro global. Ojo con la vinculación, aquí voy a comentar una regla importante que casi nadie le ha hecho caso a ese apartadito y tiene que ver con la regla 1414 de el agente aduanal. Lo voy a comentar más adelante, ¿ok? Pero bueno, punto fundamental, métodos de valoración, métodos de valoración. ¿Qué voy a encontrar ahí? Pues el valor de transacción, idénticas, similares, tal. Consultas. ¿Qué documentación debo de tener? El impacto en el pago de contribuciones, campos del pedimento, algunos campos que se adicionaron ya hace algunos años que me puede multar la autoridad, me puede multar hasta el Incoterm, pero bueno, pedimentos globales complementarios, los que le mencionaba de los precios estimados. El tema de la manifestación de valor electrónica, pues bueno, obviamente solo lo vamos a platicar a grandes rasgos porque no es un curso en la manifestación. ¿Cuáles son las consecuencias de valorar incorrectamente? La autoridad me puede rechazar el valor, ¿eh? Últimos casos de auditoría y pues al final, ¿cuáles son las infracciones y sanciones más comunes? ¿Ok? Bueno, ¿dónde voy a encontrar toda la base legal? Mucho de lo que vamos a platicar aquí va a venir en las láminas y ya la licenciada Mariana ya les compartió esta presentación y van a ver aquí abajito en cada concepto que vayamos tocando la base legal, ¿ok? Todo lo vas a tener ahí referenciado, ve y consúltalo, valídalo. Es bien importante tener el soporte. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Bueno, primero, el acuerdo de valoración, ya lo mencionaba. En esta liga puedes descargarlo. Dentro de ese acuerdo tenemos un anexo, que son notas interpretativas. Súper interesante, porque en esas notas interpretativas vamos a encontrar como una explicación de lo que trata de decir. Si alguien ha leído artículos de valoración, luego ni se entienden, son muy complejos técnicamente. Pero bueno, ahí te lo explica hasta con casos. Entonces, bien importante que lo tengan. Ley aduanera, desde el 64 hasta el 79. Reglamento Ley Aduanera del 2000
15, imagínate, que se acaba de modificar, todos saben, el 23 de febrero del 2026, todo esto, ¿verdad? Acompañado del cambio a la ley aduanera del año anterior. Bueno, desde el artículo 110 hasta el 133 hubo algunos cambios, no tan relevantes, solamente dos son de los más relevantes para nuestro tema, para nuestro tema. Regla SAT 151 a 153. Y tenemos dos anexos. El uno de las reglas SAT, que son formatos, ahí está la manifestación de valor, la hoja de cálculo, 22, instructivo llenado de pedimento, y puse el 5, porque hace años, dentro del anexo 5, había un instructivo para hacer una manifestación de valor. Ahora pues ya no es así, ahí encontramos criterios. Anexo 7, miscelánea fiscal, criterios también sobre valoración, la versión oficial de las reglas 5 terms y la aduana chilena, que es la liga de hasta abajo, es una de las pocas aduanas en el mundo que tiene casos de estudio sobre valoración aduanera. La verdad se los recomiendo bastante. Pueden darle clic aquí y van a encontrar distintos casos donde la aduana chilena hace estudios muy puntuales sobre valoración y que terminan después recayendo en la Organización Mundial de Comercio. Entonces es bien importante, ¿ok? Bueno, siguiente. Dentro de la ley aduanera me voy a enfocar básicamente a cuatro artículos. 64, que es la base gravable, lo que les mencionaba, uno de los cuatro elementos de las contribuciones. 65, que debo sumar al valor de los bienes para llegar a un valor en aduana. 66, decrementables o deducciones que le puedo restar para llegar a mi valor en aduana y no pagar de más. 56, momentos en los que se considera que la mercancía ha ingresado a territorio nacional, ¿no? Que el fondeo, el amarre, el atraque, el cruce de la línea, el arribo al primer aeropuerto nacional, eso es de memoria. Lo que comentaba del reglamento, en pedimento vamos a encontrar los distintos términos de venta en el apéndice 14 del anexo 22. Y obviamente en el pedimento vamos a encontrar un bloque donde viene datos de proveedor, todos lo ubican, donde van a aparecer algunos datos relacionados con este tema, desde el Incoterm, donde vienen los datos de la factura, y hay un campito ahí que dice vinculación, ¿no? Donde yo como importador le tengo que decir al SAT, oye, si estoy vinculado con mi proveedor o no. Incrementables, decrementables, y a nivel partida también voy a declarar si estoy vinculado o no y sobre todo qué método estoy utilizando. ¿Qué método estoy utilizando? ¿Ok? Bueno, facturas que, mejor dicho, documentación que se relacione y que me va a dar soporte al valor. Pues desde la factura que hoy es, bueno, CFDI o documento equivalente, una carta 318, documentos de transporte, pólizas de seguro, eh, todos aquellos gastos que estén directamente relacionados con el valor, incluso cuentas a maneras de garantía, contratos, etcétera. Bueno, muy importante lo que les pongo en rojo. La manifestación de valor y la hoja de cálculo se van a generar, se supone, ¿verdad?, con el soporte del artículo 81 del reglamento y ahora una reglita nueva que es la 3142 que te decía y es la materialidad. Y en ese sentido es bien importante la última viñeta, los comprobantes de pago. Esto de verdad es una bronca porque cuando lleguemos ahorita a incrementables y no tenga los comprobantes que demuestren ese gasto incrementable, la multa al día de hoy es de hasta 90,000, más de 100,000 pesos por documento. Artículo 200 de la ley. Entonces, de verdad, señores, toda la parte de comprobación de pagos, sobre todo de los incrementables, evidentemente, además del valor de la mercancía, tienen que estar debidamente documentados, ¿ok? Materialidad. Ahora, este artículo, de verdad, señores, para todos debe ser de memoria. Ojo aquí, 56 de la ley. Ese artículo nos establece lo que se denomina como fechas de causación. ¿Cuál es la fecha en la que se considera que la mercancía ha ingresado a México? Pero ojo, dentro del primer párrafo de este artículo dice, lo que se va a regir por las siguientes fechas o momentos es las cuotas,
Es decir, el arancel, la tasa de IVA, la tasa de IEPS, bases gravables. Y dijimos al principio, la base gravable para el pago del IGI es el valor en aduana. Entonces, el valor en aduana, que es la base gravable, por eso es bien importante el artículo 5 de código, la base gravable está relacionada con estas fechas. Los tipos de cambio, las cuotas, las regulaciones, los precios estimados, las prohibiciones, todo eso me va a aplicar en los siguientes momentos. Tráfico marítimo, cuando el buque fondea, amarra o atraca. Y estás de acuerdo que en ese momento, si yo me lo imagino, la mercancía está, vamos a suponer, en un contenedor sobre el buque. No la he puesto en el muelle, no la he descargado, no la he mandado a un recinto. No, es cuando el buque fondea, amarra o atraca. Hasta ahí, hasta ese momento, hasta ese punto, yo, autoridad, quiero que me des un valor para que sobre eso me calcules y me pagues en su caso. Cuando es el tráfico terrestre es cuando cruce la línea divisoria internacional o cuando sea un tráfico aéreo cuando arribe al primer aeropuerto nacional. Entonces, siempre debemos de tener en mente estos momentos porque hasta ese momento me aplica todo lo que dice el primer párrafo, ¿ok? Evidentemente, a la exportación hay no hay pago de contribuciones por lo general, sí llega a haber algunos casos, pero ahí nos indica la ley, como lo pueden ver en la siguiente lámina, en la exportación es cuando las mercancías se presentan ante la aduana. ¿Y qué es que se presenten ante la aduana? Cuando se activa el mecanismo de selección automatizado, regla 3127. Pero bueno, lo fuerte está en la IMPO, no tanto a la EXPO. A la IMPO son estos momentos y hasta ahí hay que determinar nuestra base. Dura, ese comprobante puede ser la factura, ojo aquí, Norma. Aquí, ahorita lo vamos a contestar cuando lleguemos a la parte de Incoterms, pero yo la primera pregunta que te haría es, ¿qué término de venta negociaste? Porque puede ser, Norma, que el proveedor te haya incluido desglosado dentro de su factura un flete que tú no contrataste por la relación comercial y el término de venta acordado. Puede ser que haya sido, por ejemplo, un DAP, un CIF, donde el proveedor es responsable de contratar el flete, pagarlo. Evidentemente tú se lo vas a terminar pagando, pero él lo contrató. Entonces, no porque venga desglosado va a ser un incrementable, Norma. Es un error súper común que ahora mismo lo vamos a tratar de resolver con el tema de Incoterms. Si el tema de Incoterms no es claro, perdón, valoración no la vamos a poder entender. No, no hay forma de poder decir estoy valorando bien, estoy sumando o restando lo que puedo o me toca, si el Incoterm no me queda claro, si el Incoterm no sé si está negociado hasta qué punto de entrega, hasta dónde es responsable el proveedor conmigo. Si eso no está claro, olvídense de valoración. No es opción porque puedo estar determinando datos de forma errónea. ¿Ok? Entonces ahorita lo comentamos, Norma, no te preocupes. Va a ser cuando entremos ya ahorita a la parte de Incoterms. Ahora. Vamos a partir, esto que ven en pantalla es, en pocas palabras, el artículo 6.4 de la ley aduanera. En ese artículo 64 vamos a ubicar que establece como base gravable. Y dije al principio, base gravable es un elemento de las contribuciones. 64 de la ley dice, la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana. Así de sencillo. Oye, ¿y qué es valor en aduana? Ese mismo artículo 64 nos va como explicando punto por punto qué se entiende por valor en aduana y dice, es el valor de transacción de las mercancías. Oye, ¿y qué es valor de transacción? Ah, es el precio pagado o por pagar. Oye, ¿qué es el precio pagado por pagar? Y todavía te lo define, ¿eh? Es el pago total que le vayas a hacer a tu proveedor de forma directa o indirecta. Ahorita vamos a ver qué se refiere por indirecta. Pero bueno, dice, es valor en aduana, es el valor de transacción. ¿Qué es valor de transacción? Precio pagado. ¿Qué es el precio pagado? El pago total, ojo, que le vayas a hacer a ese proveedor. Oye, ¿y ya si en automático? No.
Para efectos de poder utilizar el valor de transacción como el valor que voy a utilizar para pagar contribución, es decir, base gravable, se tienen que cumplir, ojo, primero, ciertas circunstancias. Esas circunstancias están listadas en el artículo 67. Ejemplo, que no existan restricciones a enajenar el bien cuando yo lo importo. No, si existen restricciones para esos casos, no podría usar el valor de transacción como valor en aduana. Toda regla tiene excepción, con algunos casos de excepción. Hay algunos ejemplos, lo voy a mostrar bien aquí en la presentación. Este, este artículo que es el 67 de la ley y viene un ejemplo, unas notas interpretativas que te mencionaba que vienen como parte del acuerdo de valoración. Vean, dice, para que tú puedas usar el valor de transacción como tu valor en aduana, primer punto, acuérdate, no debe haber restricciones. Ajá. Dice que no existan restricciones, ojo, a la enajenación o a la utilización de las mercancías por el importador, excepto los siguientes. Vean el inciso B, las que limiten el territorio geográfico en donde puedan venderse después las mercancías. Un ejemplo, yo importo vehículos. Ajá. Vean el ejemplo. El proveedor sí me pone una restricción para que no pueda vender los vehículos hasta cierta fecha, por los modelos, por el lanzamiento del modelo o lo que tú quieras. Ajá. Entonces, oye, importo un vehículo, sí, tengo una restricción para venderlo, sí, sí la tengo, porque a mí el proveedor me está exigiendo que no los pueda vender después de la importación hasta cierta fecha. Oye, esa es una restricción, sí es una restricción, pero eso no te impide el poder usar el valor de transacción. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante las notas interpretativas. Bueno, además de cumplir, reitero, las circunstancias del artículo 67, aquí viene lo más importante sobre los incrementables. Dice, pero ese precio se va a ajustar, dice, en su caso, o sea, no siempre se tiene que ajustar, dice la ley, en su caso. ¿Con base a qué? Ah, tú vas a tener que ajustar este valor de transacción, dice, en su caso, con base al artículo 65. Y entonces, cuando yo me voy a ese artículo 65, me voy a dar cuenta que ahí están los famosos incrementables. Entonces dice la autoridad, a ver, tu valor en aduana será tu valor de transacción, sí. ¿Cumplas las circunstancias del 67? Sí. Oye, pero ese valor que tú compraste por esa mercancía incluye todos los gastos hasta que el buque fondeó. No, porque compré una mercancía puesta en China. Y dice la autoridad, ¿cuál fue tu aduana de entrada? Manzanillo. Entonces, si el precio que te dio el proveedor puesto en China, ese es el valor de transacción, perfecto, pero tú no me vas a pagar sobre ese valor. Le vas a sumar, ojo, una serie de gastos hasta que el buque que trae tu mercancía fonde, amarre o atraque. Y esos gastos que yo les sumo, les llamamos incrementables. Entonces, ¿por qué establece la ley en su caso? Pues porque no siempre tengo que incrementar. Va a haber casos, lo vamos a ver ahorita, donde el valor de transacción puede ser mi valor en aduana. Puede haber casos donde el valor de transacción le pueda restar valores para pagar contribuciones, lo que llamamos decrementables. Entonces, señores, el tema del ajuste, si le sumo, incremento, está directamente relacionado con el Incoterm, ¿correcto? Entonces, por eso a lo que preguntaba la compañera, oye, el tema del flete, ¿está incluido o no está incluido? ¿Solo te lo desglosó o tú lo pagas? Entonces, esto lo vamos a tocar ahorita en cada Incoterm, ¿ok? Bueno, ahora, bien importante, señores, el caso más común cuando alguien importa a México es que existe compraventa, es decir, valor de transacción, es decir, que hay un precio pagado, es decir, que ya le pagué o le voy a pagar al proveedor. Y si no tengo restricciones, el valor de transacción puedo usarlo como mi valor en aduana. Ah, pero si no incluye gastos hasta que llegue a México, pues se lo sumas y eso se llama incrementable. ¿Ok? Bueno, ¿hasta qué momento? Hasta que lleguen a la aduana mexicana. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora,
¿Qué pasa si no compro? Oye, no compré la mercancía, pues la estoy importando. Y lo dije hace un rato, artículo 52 de la ley. Oye, yo estoy importando una mercancía que me regalaron, que me donaron, que me la pusieron a consignación, que el proveedor me la sustituyó porque en el embarque original había llegado mercancía dañada, que soy una maquila pura. O sea, importo, pero no compro. Entonces, ¿existe valor de transacción? No, no existe. No existe el valor de transacción porque no hay compraventa. Ah, y entonces no pagas impuestos, que dice el SAT. No, a ver, dijimos que estás obligado al pago, no por la compra, sino por la introducción. ¿Y entonces qué dice la autoridad? Pues dame un valor, porque aunque te la hayan regalado, eso tiene un valor, ¿no? Y entonces, si no hay valor de transacción, con todo lo que estamos comentando, ¿qué tengo que hacer? Ah, artículo 71 de la ley. ¿Y qué dice la autoridad? Pues dame un valor con base a los siguientes métodos de valoración que deberías de utilizar en forma sucesiva y por exclusión. Duda, ¿importaste, conoces el valor de alguien que haya traído una mercancía en los últimos 90 días con le llaman momento aproximado, ¿no? De una mercancía idéntica a la tuya, que si te vas al artículo 72, no inventes, tienes que cumplir un montón de requisitos para que se considere idéntica. ¿Es idéntica a la tuya? Sí, usa ese valor. No, no pude usar idéntica. Vámonos al siguiente. Valor de transacción de mercancías similares. No es idéntica, no, pero es similar. Ya ahí no impacta, por ejemplo, la marca, prestigio comercial, etcétera. Bueno, ponle ese valor de esa mercancía similar. No, pues tampoco, no tengo esa información. Vete al siguiente. Precio unitario de venta, valor reconstruido y el que solemos usar, sí o no, es último recurso. Mira, no puedo usar el de idénticas similares, precio unitario de venta, valor reconstruido. Ah, ya ponle el último. Último recurso, vámonos. Ojo, el método de valoración no es multable, no está listado en el anexo 19 de las reglas del SAT en cuanto a datos inexactos. Lo que sí, pues evidentemente es el valor en aduana. Entonces, lo que siempre le decimos a las empresas, a ver, determina un valor real, ¿eh? Y el valor real lo vas a saber tú y lo vas a ver el proveedor. Sí es bien importante, señores, declarar el valor correcto, real, y poner otro método distinto a uno cuando no hay compraventa. Yo sé que muchas veces me voy al 6 y yo te diría, pues no está mal siempre y cuando el valor esté bien soportado, ¿eh? Eso es bien, bien importante. Por eso hay que cuidar mucho el tema del método de valoración, porque si no, meto un problema fiscal a la compañía. Solo este caso para la siguiente lámina que es muy importante. A ver, si yo importo una mercancía, 100 piezas, ¿ok? Viene la factura de proveedor o documento equivalente con 100 piezas. 100 piezas que ya le pagué incluso, ¿no? Pero ahora el previo, ¿verdad? Que casi muchos agentes zonales pues ya lo están haciendo pues por esta responsabilidad solidaria que eliminaron las excluyentes en el 54. Pues muchos agentes dicen, yo te voy a hacer previo, ¿eh? Y ni modo. Y de aquí hasta que pueda, lo tendré que hacer. Bueno, resulta que en el previo se detectan mercancías excedentes. Vamos a suponer 10 mercancías de más. Oye, empresa, ¿qué pasa si tú quieres importar esas 10? Lo que suele pasar es que le solicitas al proveedor pues la factura por 110 o la factura adicional por las 10 que llegó que no estaban declaradas en la factura original. Dice el proveedor, no, no te va a mandar nada, no me estés dando lata, yo te las regalé. Oye, pues mínimo avísame, ¿no? Bueno, quiero importarlas a agente aduanal. Bueno, pues igual el agente aduanal dice, pues aviéntate una carta juramentada, hazte una carta 318 y ojo, ponle el mismo valor de las mercancías que sí vienen amparadas en documento equivalente. ¿Qué dice el reglamento? Que en estos casos, señores, yo tendría yo que hacerlo así, poner una partida de pedimento con las 100 piezas, método 1. ¿Qué es el método 1? Valor de transacción. Y las 10 piezas adicionales en otra partida, partida 2. Entonces ahí va a decir 10 piezas. Oye, ¿y qué método de valoración? Pues el método de valoración de mercancías idénticas, porque llegaban en el mismo momento. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Partida 1, 100 piezas, método 1. Partida 2, 10 piezas, método 2. Con eso, ¿qué le estás diciendo al SAT?
Cuando tú, SAT, me pidas el comprobante de pago de las 110, no va a ser, solo te va a demostrar el pago de 100 y las otras 10 no existe pago. Es muy importante el método por esto, porque si yo le pongo 110 en una sola partida con método 1, cuando me llegue el requerimiento va a decir, oye, demuéstrame el pago por las 110. No, yo solo pagué 100. Eso el SAT le llega a denominar como discrepancia fiscal. O sea, no me cuadra que me declares 110 con método 1 y me compruebes el pago solo por 100. Entonces tengan cuidado ahí en esa formalidad que reitero, ahorita con la manifestación de valor electrónica se deberá de tener mayor cuidado. ¿Ok? Solo una cosa dice Martín. En cuanto al pago de regalías, ojo, vamos a comentar ahorita el pago de regalías. Ese es un verdadero problema, Martín, porque viene en el reglamento que es, bueno, primero, la regalía sí es un incrementable, evidentemente, ¿verdad? Pero aquí hay un problema, porque si la regalía puede estar directamente relacionada, Martín, con, habría que ver el contrato, sobre todo en ocasiones, dependiendo la marca, el diseño, lo que sea, es que la regalía, el contrato, puede estar sujeto como condición de venta. Es decir, que yo pague $1 por pieza, pero que me reduzcan ese dólar si vendí más de 100,000 piezas, ¿no? Entonces, puede decir el contrato, oye, tú me vas a pagar $1 por pieza, pero si vendes más de 100,000 piezas, me vas a pagar 0.80 centavos de dólar. Entonces, ahí sí, pues yo cuando importe, pues yo no sé cuánto voy a incrementar porque no sé lo que le voy a pagar. Por eso vamos a ver un artículo más adelante, Martín, sobre el tema de las regalías y los ajustes que se podrían o deberían de hacer. Lo vamos a ver ahorita, Martín. Ahora, Daniel dice, para el tema de una maquila pura, mírale, Daniel, eh, lo más común es el método 6. Ahora, yo te diría, si nosotros declaramos del método 2 al 6, no le veo tema mientras el valor, Daniel, sea el valor real, esté debidamente soportado, ¿verdad? Es un documento equivalente que me da el proveedor y lo más común es el método 6, Daniel. Es lo más común, ¿ok? Ahora, dice Mauricio, si es un problema para el portal de la ¿es correcto solicitar? Bueno, es que puede ser correcto, Mauricio, pero todo va a depender si se lo vas a pagar. Porque si se lo vas a pagar, pues igual y accede a mandarte la factura. Pero si no se lo vas a pagar, él también puede meterse en un problema fiscal en su país por emitir una factura de algo que no va a recibir pago. Pero aquí en México sabemos que existen CFDIs de traslado, etcétera, CFDIs de ingreso con descuento. Si el proveedor accediera, está bien, qué bueno, ya tienes un documento de proveedor, eso está bien, solo hay que considerar el método, Daniel, o sea, perdón, Mauricio. Lo que hay que considerar más que la factura o documento equivalente es el método. Porque aunque el proveedor te emite una factura, no quiere decir que la vas a pagar, ¿eh? Si el proveedor acordó contigo que te las regaló, pues ahí es la importancia de la manifestación y poder transmitir los datos correctos en pedimento respecto a el método de valoración. Entonces, con independencia que te manden factura, si no va a haber pago, tendrías que declarar otro método. ¿Ok? Y como dice María Fernanda, sí, con una 318, una carta valor, correcto, con eso es suficiente, no hay mayor problema. Dice Daniel, y para las manifestaciones se sugiere que digitalicemos el contrato de maquila, buen punto, o también las órdenes de compra, hablando de maquila pura. Pues mira, Daniel, a mí para el tema de las maquilas puras, para mí con el contrato tendrá que ser suficiente, pero en el contrato, correcto, es muy común que se hagan precisiones sobre las condiciones de producción, de entrega, tal, el suministro que te va a dar el proveedor en el extranjero y que en ocasiones emiten POs que están directamente relacionadas con las piezas que vas a fabricar. Entonces, la verdad es que entre más documentos podamos dar para acreditar tanto el valor como el método, Daniel, para mí sería mejor. Entonces, para mí, en tu caso, yo creo que un contrato de maquila y si te emiten POs, pues que mejor sería lo ideal, ¿ok? Dice Héctor, si la regalía se paga por las ventas, este ya no sería incrementar. Ojo, Héctor, si la regalía está directamente relacionada, ojo, como condición de venta de lo importado, es un incrementable, ¿eh?
Si al final tú lo pagas, porque a ver, en ocasiones la regalía la pagas por haber importado un producto con una marca como Disney. Y estás de acuerdo que si tú vendes una bolsa que sí tiene la marca y otra que no la vende, pues va a ser más fácil que la vendas con la marca. Y además es muy común que ese proveedor dueño de la marca te cobre. Entonces, con independencia de eso, si está relacionado con el valor, Héctor, con el valor de las mercancías, pues sí, es un incrementable. Ahora dice Ana, y no tenemos que ser dos cobes, buen punto. En estricto sentido, sí, Ana, efectivamente, habría que hacer dos cobes. Ahora, no, salió un documento de preguntas frecuentes, ¿eh? La manifestación de valor, dice la autoridad que es por pedimento. Ojo, ¿eh? Entonces, tengan cuidado ahí. Hoy la manifestación de valor por escrito, Ana, tampoco es por factura, es por proveedor. Entonces nada más ahí revísalo, ¿eh? Es por proveedor la manifestación de valor física. Para efectos de la electrónica, dice la autoridad, es por pedimento, es por operación. Eh, Dice Eleazar, para utilizar otro método, deberíamos tener un dictamen en el que analicemos la no aplicabilidad. Bueno, híjole, pues si se pudiera, Eleazar, no lo veo mal. El tema es tener acceso a toda esa información para demostrar que realmente descartaste cada uno de los elementos de lo que marca la ley aduanera sobre eh, métodos de valoración. Y eso la verdad está bien complicado, ¿eh? Porque si te metes a los métodos necesitas tener información eh, pues de quién está importando y a qué valor. Eso la verdad es muy complicado, por eso la gran mayoría termina poniendo 6, método 6. Dice una IMEX que manufactura a su propio corporativo, pero el cliente del corporativo envía el material para su producto a la IMEX. ¿Cuál sería el método? Bueno, si no hay compraventa, ojo Pablo, ya, parte que no debería ser uno. ¿Ok? Uno, olvídalo. No hay compraventa, hay un contrato de suministro, hay un contrato de maquila. Yo te diría, Pablo, otra vez, si el valor es real, ponle del 2 al 6. Lo más sano en estos casos, si no pudiste descartar cada uno de ellos porque no tienes la información, pues es natural que le pongamos 6. Oye, ¿eso me pueden multar? No, lo que te pueden multar es que el valor o te lo puedan rechazar. ¿Ok? Bueno, ahora, este artículo es bien importante. Vean, artículo 111. Ese artículo dice, ¿qué pasa cuando yo importo y tengo un contrato de arrendamiento o incluso un arrendamiento financiero con opción de compra, ¿no? Una maquinaria, me la están arrendando y además puede ser, ¿verdad? El famoso leasing que pues después de un tiempo la puedo comprar. Oye, pues sí, pero cuando importas, ¿qué le pongo? ¿Existe compraventa o no existe compraventa? Dice para la autoridad, no. Si hay un contrato de arrendamiento, no es compraventa, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pago indirecto, también mencioné que es un pago indirecto. Artículo 112 de reglamento. Dice, es el cumplimiento total o parcial por parte del comprador de una deuda a cargo del vendedor. Un ejemplo de este pago indirecto, por ejemplo, es la cancelación por el comprador, ya sea en su totalidad o en una parte de una deuda a cargo del vendedor, ¿ok? Entonces, eso que algunos le llaman netear, pues eso se puede considerar un pago indirecto, ¿eh? Y esto es un pago indirecto y acuérdate que para efectos de considerar valor de transacción es un pago directo o indirecto. Bueno, muy importante el artículo 112. Ya habíamos comentado las restricciones. Aquí hay otra restricción importante. Por ejemplo, otra restricción, una circunstancia que tengo que cumplir, reitero, para usar el valor de transacción como valor en aduana es que la venta para la exportación con destino a México o el precio no dependa de alguna condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse. Y vean, ahí hay un ejemplo. Si el valor de la condición o contraprestación se conoce y está relacionado con las mercancías, debe formar parte del precio pagado. Vean ahí un ejemplo. El vendedor establece el precio de las mercancías que yo voy a importar, ojo, a condición de que yo le adquiera otros productos. Entonces es como si yo importara playeras y ese precio está directamente relacionado a la playera, solo si le compro pantalones.
Entonces, esa es una restricción, ¿eh? O sea, estoy condicionando la adquisición solo si compro otro tipo de bienes. Esto es algo que se tiene que cumplir y estás de acuerdo que esto va a impactar en el valor, ¿ok? Eh, Importancia del método, lo que estábamos platicando. A nivel partida, yo voy a encontrar este campito que se llama medval y aquí tenemos el ejemplo del uno que es valor de transacción. Por eso te decía yo tendría que comprobar el pago por este método. Ahora, hay un ejemplo muy común que se llega a presentar, donde, por ejemplo, el proveedor me da un descuento. Entonces, vamos a suponer, ese proveedor, porque ya soy un super cliente de hace años, me dice, ¿sabes qué, Roberto? Te voy a dar un descuento en el siguiente embarque del 20%. Pero la factura o documento equivalente viene 100, el valor de las mercancías, no me puede facturar a 80, me lo factura a 100, y abajito dice descuento 20 y al final 80. No sé si me expliqué. 100 es el valor de las mercancías, pero soy un clientazo, me da un descuento del 20%, total 80. Duda, ¿cuál sería el valor para efectos de declarar impedimento? ¿100 u 80? No sé si me puedan ayudar en apuntar, por favor, en el chat. Si lo podemos apuntar ahí en el chat. Vamos a ponerle el descuento 20 y total 80. ¿Ok? Así está el ejemplo. Y si se dan cuenta, algunos están poniendo 80, otros están poniendo 100. Perfecto. Estamos de acuerdo que alguien pues no va a estar muy bien que digamos. Bueno, acuérdense, acuérdense de la definición. ¿Qué es el precio pagado? El pago total. El pago total. Entonces, como muchos han estado escribiendo, es correcto, sería 80. ¿Cuánto le vas a pagar al proveedor? Pues 80. Oye, pero la mercancía vale 100. No, te dio un descuento y en realidad para ti la mercancía vale 80 porque a ti te aplicó un descuento. ¿Qué pasaría? Porque pues, es común que dice la gente, oye, pues es que para evitarnos problemas, pues ponle 100. Bueno, a ver, si yo le pongo 100, pero yo le pago 80, vas a tener un problema que después le vas a aclarar al SAT, porque fiscalmente hablando, vas a tener un pedimento donde vas a ponerle 100 y cuando te pidan el comprobante, ¿cuánto vas a tener? 80. Pues ya no cuadró, debe haber congruencia en estos casos. Ahorita comentamos los precios estimados, Leti, porque en los precios estimados es punto y aparte, ¿eh? O sea, aquí yo estoy hablando del pago. Ahorita vamos a tocar precios estimados, Leti, no te preocupes, pero si quieres ahorita que llegue, no, pero no se me va a olvidar, precios estimados. Aquí, no sé si fui claro, hay incluso un documento, una circular ya emitida, imagínate, 2007, de la propia Karen, donde aclara a través de una consulta, evidentemente que hizo Karen al SAT, donde contestaban, donde había otra relación, y lo que dijo el SAT es lo que acabamos de mencionar. Dice la autoridad, los descuentos no deben formar parte del precio pagado. ¿Cuál es el pago real al proveedor? 80. Ese es el valor de transacción, no 100. ¿Ok? Entonces tengan cuidado ahí, ¿eh? Si no, vamos a meternos en un problema. ¿Ok? Dice Alejandro, en los casos de crédito, y solo tiene una carta de crédito, bueno, pues debes de tener una factura, Alejandro. ¿Cómo vas a soportar el valor con base a la regla 318? Porque acuérdate que el documento equivalente que ampara el valor de los bienes tiene que cumplir con datos de la 318. No, Cintia, no hay una omisión de contribuciones, por supuesto que no, porque lo mostré en la presentación. ¿Cuál es el pago total? 80. Exacto, y dice Nancy, incluso en el COBE se especifica el descuento. Es correcto, aquí está la regla que ahorita nos está comentando, en este caso nuestra compañera Nancy, viene en esta regla, la 1919. ¿Cómo se justifica el descuento? Bueno, pues viene en la factura, Andrea, no tienes nada que justificar, en la factura viene desglosado.
Bueno, Héctor, no es un criterio, Héctor. Esto es simplemente una precisión que hizo la autoridad, en este caso la autoridad, a favor de una pregunta que hizo Karen. Pero esto no es de criterio. La ley no ha cambiado, Héctor. ¿Qué dice el 64? El pago total al proveedor. ¿Y cuánto le pagaste, Héctor? ¿100 o 80? No, pues 80. Eh, Bueno, aquí Andrea, no veo mal el tema del descuento que se documente, está bien, puede ser que le solicites al proveedor un documento donde haga referencia que hay un descuento, pues no lo veo mal, con la factura tendrá que ser más que suficiente. Ahora mismo también en los contratos se puede precisar desde ahí, ujú, porque hay crédito 100% de la mercancía en anticipo. Está bien, Alejandro, pero ¿cómo vas a amparar el valor? Necesitas un documento equivalente, ¿no? O un CFDI emitido por ustedes, pero necesitas amparar un valor 318. Ojo, Tere, si el descuento se da posterior a la importación, ahí sí ya valió. Porque si posterior a la importación te dice, oye, yo pagué impuestos sobre 100 y después el proveedor te hace un ajuste, un descuento para que quede en 80, pues estás de acuerdo que podrías rectificar hacia abajo, bajar el valor, pero ese ajuste hacia abajo puede generar un pago de lo indebido. O sea, que yo cambie el valor puede generar un pago de lo indebido. Oye, ¿puedo rectificar? Sí, pero vas a requerir una autorización del SAT con base a la regla 611, salvo que seas OEA, regla 733, que puedes rectificar el pedimento sin autorización dentro de los primeros 3 meses de haber hecho la operación. Si no, está en chino, Tere, porque si es posterior a la importación, para que te autoricen bajar el valor a través de una autorización y puedas rectificar, adiós. Dice Rubén, sería que desde la factura, exactamente. Eso que dice Rubén es súper importante. Si el proveedor, ojalá no te pusiera los 100 que puse, menos 20 de descuento y total 80, sino que apareciera 80, ya la hicimos. Es lo mismo cuando ahorita lleguemos a los famosos fletes y seguros declarados en la factura desglosados. Este comentario que hace Rubén es súper importante, porque si no, yo puedo estar poniendo un incrementable cuando no lo es. Guadalupe, la respuesta está simple. ¿Cuál es el pago total que le vas a hacer al proveedor? ¿100 u 80? Ojo, pago total. ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cuál es el precio pagado? Como bien dice Paul, pago total 80. Entonces la respuesta es 80, pago total. Y mira, y todo va a cuadrar, porque si voy a tener una factura con 100, descuento 20, total 80, pedimento con 80, pago con 80. Se va a hacer un desastre que yo tenga una factura por 100 con el descuento 80 y un pago por 80 y en pedimento 100. No tiene sentido. No tiene el más mínimo sentido. Entonces, tengan cuidado ahí, sobre todo para el tema de los descuentos, que es súper importante. Ahora, vinculación, otro campito de verdad fundamental a la importación y a nivel datos de proveedor y a nivel partida. Acuérdate que en la vinculación, vean aquí en pantalla, voy a tener en este campo del proveedor con un sí o con un no si estoy vinculado. ¿Ok? Y voy a tener también a nivel partida este campito que es vinc, que es uno, si existe vinculación y no afecta el precio. Dos, si existe vinculación y sí afecta el precio. O cero, no estoy vinculado. Y en exportación este dato no es obligatorio. Ahora, ¿cómo sé si estoy vinculado o no? Para esto necesitamos el artículo 68 y este sí te pido que lo apuntes por sobre todo la 1414 que tu agente aduanal ya sabes que está obligado a formar un expediente tuyo como importador y exportador y además tú le tienes que jurar que no estás vinculado con un EFO. Ojo, ¿eh? No estoy hablando cuando importe. La 1414, apúntale ahí, dice que tú tienes que decirle a la agente aduanal que no estás vinculado con EFOS. Tengan cuidado, ¿eh? Oye, ¿y qué es vinculación? Con base al artículo 68. Vean, ahí están los diversos supuestos.
Cargos de dirección o responsabilidad. Estamos asociados en negocio, tenemos una relación patrón-trabajador, tengo el 5% más de las acciones, partes sociales, tal, con derecho a voto, controlamos directa o indirectamente a una persona, las dos nos controlan por una tercera, las dos controlamos a una tercera o incluso somos de la misma familia. Entonces, es muy importante que tengan claro esto de la vinculación, ¿ok? Entonces, apunten ahí el artículo 68 porque aquí yo lo tengo que declarar, reitero, a nivel proveedor y a nivel partida. Ahora, de lo que apuntaron, facturó un flete, entonces puedo aplicar nota de crédito y en la manifestación declaro compenso pago. Bueno, a ver, eso lo vamos a comentar ahorita con el tema de los incrementables.